con algunas de las preguntas que fui pensando yo, pero también vamos a ver que nos estén llegando de la audiencia que tengamos y que nos esté comunicando con nosotros vía Twitter. Una de las primeras preguntas tiene que ver con esto de cuáles piensan y que tiene que ver con la formación o cuáles serían los requisitos y características que debería tener un community manager. Mira, a mi entender, algo que es muy importante es ser empático, poder medir la temperatura de la comunidad de una forma más allá de contar con herramientas de monitoreo y poder realizar reportes. Siempre hay algo instintivo en el community manager. Ser empático es básico. Por otro lado, la creatividad, para no repetirse. Yo soy creativa publicitaria, pero cuando estudié creatividad publicitaria no me enseñaron a redactar, digamos, con la velocidad que se necesita siendo community manager. Eso es algo nuevo, algo distinto y algo que depende de uno, el buscar innovar constantemente. También, bueno, la paciencia es algo súper básico. O sea, hay muchos momentos que son muy desafiantes como community manager cuando estás manejando una crisis y realmente necesitas poder medirte a vos mismo y siempre ponerte en el lugar de la marca y también en el lugar del usuario e ir alternando. Creo que esas son las cosas más básicas junto con lo que ya dijeron, el tema de la curiosidad, porque es algo que cambia constantemente y que se necesita estar actualizado. Más allá de cualquier curso, uno tiene que no solo leer blogs, sino poder experimentar y a veces te enterás de las cosas antes de que salgan las noticias o en cualquier otro lugar. Creo que es tan diverso que no habría una confección exacta para community manager dependiendo de cada una de las características que tiene la empresa, que tiene la marca. Yo creo que todo esto podría resumirse si necesita ser un ser social, y un ser social que habite en este nuevo mundo de las redes sociales o la comunicación virtual, un ser social que sea capaz, además de comunicar tanto en la vida 1.0 como en la 2.0 o 3.0, las que vengan, un ser que tenga en su cabeza unas reglas básicas de interacción entre comunidades. Yo creo que lo demás, las herramientas se van aprendiendo, que la experticia se va ganando, pero no hay una fórmula mágica para saber qué debe saber y qué debe tener un community manager. Yo insisto en que debe ser un ser social. Quesitos, yo creo que lo más importante es que tienes que aprender a escuchar. Aprender a escuchar y eso llevarlo a expresarlo en tweets, en posts, en ideas, en estrategia. Creo que entiendes perfectamente cuáles son los procesos, cuáles son las necesidades, qué es lo que necesita toda la comunicación de la empresa o de la marca o de lo que estés, del medio en el que estés trabajando. Y si escuchas a tu público, a tus lectores, a tus seguidores, a los fans, también podrás informar a la empresa de lo que está pasando, de lo que se habla de ella, y es una especie de premedición también para, pues, ver, como dice Andy, un poco como de la temperatura del medio ambiente. Hay que escuchar también allá afuera. Allá afuera es muy importante que el mundo online se nutra del mundo offline. O sea, no hay manera de solo ser online. Como 2 años éramos los chicos que jugábamos en Twitter y en Facebook, pero no teníamos ningún feedback al interior de la empresa, digamos que nos veían como los seres raros o extraños, que jugábamos con esos aparaticos, pero que no representábamos mayor rédito para la empresa, para las marcas mismas. Digamos que el proceso que hemos vivido en Caracol Televisión ha sido una implementación de la unidad de social media transversal a cada una de las áreas. A cada una de las áreas, además desde el punto de vista gerencial, donde hay una comunicación directa permanente con cada una de las producciones, donde se ha logrado transformar contenidos a partir de las críticas, de las referencias y de los comentarios en las redes sociales, donde hemos logrado construir contenidos de la mano de la discusión social. Yo creo que aquí todas las marcas, o en este caso los medios de comunicación en los cuales yo trabajo, hemos logrado vincular la conversación social a las parrillas informativas, y hoy por hoy se tiene mucho más en cuenta qué es lo que se dice, porque hay una resonancia de tu contenido en las redes sociales. Es importantísimo. Yo trabajo muy contento, muy feliz, y no es cebollazo porque seguramente me están escuchando mis clientes, pero es importantísimo tener internamente en la agencia gente que te respalde, que te escuche y que te dé el feedback que tú también necesitas, porque luego te llenas de tu cuenta. De repente te pierdes de estrategias, promoción,
o atendiendo quejas o sugerencias de la gente que te pierdes. Y si necesitas que haya retribución en tu misma agencia o el cliente. Que también sirva el feedback, porque no sirve de nada que te digan, está bien padre el post que pusiste, si no te dicen, oye, pero estamos tratando de incentivar la venta o estamos tratando de incentivar que llegue este mensaje a este tipo de personas, queremos que se enteren más las mujeres de tal edad. Creo que eso es también muy importante, que haya información, que estén preparados y la agencia para dar el feedback correcto. Ok, bueno, con respecto a lo que preguntas, cada marca, cada empresa, cada producto en redes sociales debe definir sus propias métricas, debe definir, además de su estrategia de presencia en las redes sociales, los espacios de socialización, pues debe definir sus métricas y cómo los vamos a medir. Para nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, o en el caso, por ejemplo, de televisión, hay un acompañamiento permanente a ver televisión. Entonces, una métrica importante es la conversación social, para nuestro caso la televisión. Son los trending topics, es la interacción, es el compartir, son los comentarios, es la conversación social. Pero también hay otra métrica y es, ¿estamos llevando gente a ver televisión? Esto de la social TV, o estamos llevando gente a ver televisión desde las redes sociales. La televisión, el rating de la televisión se mide con esto de los audímetros, que es bastante arcaico la forma de medirlos, pero hoy por hoy hay una resonancia en las redes sociales. Eso hay que vincularlo de alguna forma a estas mediciones de rating. Pero también hay otros medidores. Estamos llevando tráfico al sitio web. ¿Qué tan influyente es nuestra marca, nuestra presencia en las redes sociales? ¿Qué tan influyente es un mensaje nuestro habitado en las redes sociales? Yo creo que cada marca tiene que definir las formas de medirse, esos KPIs, cada marca tiene que decidir cómo va a interactuar y cómo se va a medir, porque con esa misma vara vamos a poder formar derroteros claros. Sí, los KPIs de cada empresa tendrán que, en el caso de McDonald's, están definidos y se siguen definiendo anualmente, entonces no hay manera de no trabajar sobre eso, es lo que nos da la información con la que vamos a trabajar. Una empresa grande, por lo general, lo que más te van a presionar a vos como community manager es que redirijas tráfico al sitio web y que buscan, la mayoría de las empresas todavía, centralizar todo en el sitio web. Es importante que se den cuenta que no es el único canal y que eso es algo que les puede servir, por ejemplo, a una empresa de e-commerce, pero hay nuevas tendencias y no es lo único que es necesario. Por otro lado, una ONG, por ejemplo, se puede fijar mucho más en el mensaje que está transmitiendo, ni siquiera en el engagement, ni siquiera en los números, sino básicamente en poder llegar a los usuarios, más allá de que los usuarios después les den feedback a través de un like o de un comentario. Creo que las marcas masivas todavía se siguen fijando mucho en los números que son necesarios, pero que a veces hay otra forma también de medir qué es lo que está sintiendo el usuario. Por eso también todo lo que es el análisis de sentimiento está teniendo tanta prioridad. Sobre la misma premisa inicial en la que me paro y me sigo parando, y es que no hay fórmulas, y es que el reto debe ser un reto individual o corporativo, dependiendo de las especificidades de cada momento y de cada marca y de cada contexto social y cultural. Yo creo que no hay fórmulas exactas, no hay recetas para hacer una buena labor social media. Eso depende de la profesionalización del community manager, depende de la empresa, de la interacción con esta dependencia, depende del contexto social y depende del mercado. Yo vuelvo a parar sobre este asunto, pero yo creo que el reto más importante es hacer valer la profesión de community manager como algo como necesaria en este momento para cada una de las empresas. No somos el chico o la chica que juega con las redes sociales, somos la voz de la marca en las redes sociales, somos la presencia institucional en cada uno de estos espacios, somos quienes resuelven las crisis en cada una de las empresas, pero también somos quienes generan o quienes crean este prestigio del cual debe vivir la marca. Hay una cosa de la que no se mide actualmente y es el prestigio.
Yo creo que tenemos que llegar al momento de medirlo, porque ese prestigio en las redes sociales es una labor del community manager. Yo creo que los retos, vuelvo a insistir, son individuales, pero si queremos definir uno, es la profesionalización y el tener en cuenta el trabajo del community manager desde el punto de vista gerencial y de ahí en adelante. El reto es ser relevante, cada vez relevante. Que se note que tienes pasión por lo que estás haciendo, el reto es crecer en una competencia constante, porque cada vez hay más empresas, cada vez hay más marcas subidas al barco de las redes sociales. El reto es crear una comunidad que valga la pena, que comparta. El reto es básicamente la razón por la que estamos aquí haciendo esto. Todos los días hay que tener retos distintos, porque todos los días hay comentarios distintos, todos los días hay cambios en el mundo, todos los días hay cambios en redes sociales, en Facebook, que cambia cada dos días algo de diseño, cada vez hay noticias de algo. Ese es el reto, estar actualizado, crecer. Hoy por hoy, como bien dijeron ya los chicos, hay tanta competencia y todo tiene que estar en las redes sociales, entonces realmente hay que poder diferenciar el discurso, afianzar la identidad de la marca, en qué tono va a hablar, y que innove constantemente, diariamente en el discurso, pero siempre siguiendo esa línea, para que no se pierda y se diluya la identidad de la marca en sí. Creo que ese es uno de los mayores retos en relación a las marcas que manejamos. Y por otro lado, también muchas veces, más allá de que la mayoría de las marcas importantes o grandes de la región ya valoran las redes sociales, creo que en muchos casos todavía internamente, cuando el community manager está en agencia y no in-house, todavía no está aceitado el proceso para que el community manager pueda encontrar el balance entre estar en la agencia, estar al día en las tendencias de redes sociales, compartir conocimientos con los otros community managers de la agencia, sino también que pueda que pueda estar realmente viviendo lo que es la marca y actualizado como si estuviera dentro de la empresa. Creo que también ese es otro de los retos, que se aceiten los procesos dentro de las empresas, valorando al community manager para que le llegue la información en tiempo y forma y que pueda percibir realmente cuál es el sentimiento que hay dentro de la empresa como el que hay afuera. Creo que el respaldo de una agencia siempre es importante para el community manager, en teoría para cualquiera, pero en este caso creo que sí es básico y es importante tener detrás de ti gente que pueda ayudarte, informarte y no irte tú solo. Depende del tamaño también de cuentas. Creo que si tienes 3 o 4 cuentas relativamente pequeñas puedes hacerlo tú solo, pero ya para marcas pues internacionales, como en este caso, creo que sí es primordial tener una agencia grande, creo yo. Yo considero que el community manager debe estar dentro de la empresa. ¿Sí? Quizá las agencias no me quieren mucho cuando digo esto, pero yo considero que debemos estar dentro. El community manager debe estar en capacidad de hablarle al oído a cada una de las dependencias, porque así va a tener una agilidad mayor al momento de responder, de interactuar y de gestionar crisis, por ejemplo. Además debe estar en vínculos no solo desde las más altas gerencias, sino con organizaciones, con las dependencias que tienen contacto directo con el cliente, recursos humanos, servicio al cliente, y en fin, cada una de estas dependencias deben estar vinculadas de alguna forma a algunos hilos que los lleven al community manager. Entonces para mí es importante estar dentro de la empresa. Si usted está fuera, quizá haya momentos en los que no se puede gestionar adecuadamente una crisis. ¿Cómo gestionar distintos perfiles? Pues sabemos que en efecto hay community managers que deben administrar 1, 2, 3 o más cuentas. Sucede en el caso de Caracol Televisión, por ejemplo. Un community manager debe estar en capacidad de administrar las cuentas corporativas, en este caso de canal, pero también las cuentas de programas con un lenguaje específico, pero también las cuentas de personajes de realidades paralelas, que llamamos así, es cuando sacamos a los personajes de la televisión y los llevamos a habitar en las redes sociales.
el personaje, el protagonista de una novela, el protagonista de una serie. Estos personajes, cada una de estas presencias debe tener un derrotero, debe tener un perfil creado por el equipo de redes sociales, debe tener unas palabras claves a usar, debe tener una personalidad creada, a modo que cualquier community manager del equipo mío que vaya a trabajar sobre este personaje debe leerse el manual de cómo interactuar con este personaje. Ya está en el community manager, en efecto, usar las herramientas para no confundirse de los personajes, para no crear confusiones, pero es muy importante que cada marca, que cada presencia en las redes sociales tenga un derrotero a seguir, tenga un manual de interacción, tenga un manual de comunicación donde yo defina el lenguaje, el tono y la periodicidad de comunicación en las redes sociales. Miren, yo creo que quizás tengo cierta ventaja en algo, que antes de dedicarme a lo que era comunicación, estudié dirección teatral en el Instituto Universitario Nacional del Arte, y ahí creo que aprendí en parte a lo que es realmente encarnar un personaje, y es algo que lo vengo aplicando a la hora de manejar las marcas, o sea, como tal cual lo que decía Carlos, uno tiene que realmente meterse en el personaje a la hora de comunicar. Uno es la marca. También directamente hay personajes en redes sociales, por ejemplo en la red de Mamá Luchetti, o también en su momento estaba Tito el Dedo, que bueno, yo era Tito el Dedo y al mismo tiempo era Lan, entonces tenía que alternar entre la marca corporativa y por otro lado Tito, que era mucho más suelto y que podía decir cosas que la marca no podía decir. Entonces creo que todos los community managers tenemos algo de mucha curiosidad y por otro lado un poco de personalidad múltiple, y en parte es lo que hace un escritor al hacer hablar a distintos personajes. El punto sí, creo que lo básico en esto es ponerte y quitarte sombreros de marca. Lo puedes hacer siempre y cuando entiendas perfectamente bien, sea un personaje, sea una estrategia, sea un proceso, sea la marca en sí, y también ayuda a que la marca tenga una identidad definida y un personaje definido para cómo vas a aparecer en redes sociales. Sí hay marcas que no puedes hacer muchas cosas, que te limitan la conversación, las palabras, algunos conceptos o hablar de la competencia, pero generalmente es fácil ser un community manager que se cambie de marcas, que se cambie de ideas, que se cambie de estilos, siempre y cuando entiendas todo de esas marcas y de esas cuentas, pues. Me interesa muchísimo el tema porque resulta que no solo engordar las cifras de seguidores hace a un community manager, buen community manager, quiero decir, hay unas críticas al respecto de las cuentas grandes, de las cuentas de medios, a las cuales en efecto las siguen algunos bots, porque existen los bots, porque sobre todo en campañas políticas en Colombia se han creado bots, y bueno, en otras campañas se crean robots para seguir a las cuentas de medios, sobre todo de las cuentas de personalidades. Lo decía, el tema lo traemos a colación porque hace unos días hubo un blog en Colombia que acusaba a dos medios de comunicación, dos telediarios de comunicación en Colombia, de comprar followers. En este caso yo respondo por Noticias Caracol, y nosotros tenemos un equipo digital destinado a hacer periodismo en la web y destinado a interactuar y a conversar en las redes sociales. Es una sinergia entre la televisión, entre la pantalla de la televisión, entre la web, entre las redes sociales, y no hay más que un equipo trabajando. Yo respeto a la gente que compra u ofrece seguidores en las redes sociales. Ayer me estaban ofreciendo por Twitter, pero primero el presupuesto que yo tengo lo destino en contratar personas, en contratar community managers, porque hay que humanizar a las marcas. Y tengo medidores más allá de las cifras. A Noticias Caracol la siguen más de 2 millones de seguidores, pero yo tengo otros indicadores de gestión, pero yo tengo otros indicadores como la influencia misma de las marcas, como la presencia misma y esa reputación de la que hablábamos. Además tengo otros medidores como el tráfico referido al sitio web, como esos medidores de social TV que hablamos. Entonces, no solamente es el número de seguidores, porque eso en última no nos dice nada. Que a mí me siga 100 o 200.000 seguidores, eso no me dice nada. Me dice es la interacción diaria.
me dice es la comunicación virtual que yo hago, que el community manager, en este caso periodista, porque todos los community managers que interactúan en las redes sociales de Noticias Caracol son periodistas, están compartiendo noticias y construyendo información de la mano de los usuarios. Cómo esa información va a la pantalla de la televisión, cómo esa información sale en emisiones de noticias. Entonces no hay nada más que un equipo humano, yo no tengo esas prácticas, no me gustaría tenerlas, considero que son malas prácticas, que un community manager no debería comprar seguidores, no debe hacerlo, y además el jefe o una marca o una empresa nunca debería pedir número de seguidores como una meta, sino influencia e interacción en las redes sociales. O sea, un seguidor falso, un bot o lo que sea, te sirve tanto como tener seguidores que solo se suman por un concurso. Después no sirven de nada porque están ahí por un interés y no porque sean realmente genuinos. Sí, porque un bot o un seguidor falso no te aporta plática, no te aporta diálogo, no te aporta nada, ni siquiera información de la marca que puedas tú usar para procesos o mejorar ideas o algo. Un seguidor falso es un número ahí que realmente no sirve de nada. Yo creo que eso es un reto bien importante y es definir una comunicación para cada segmento de la población y para cada segmento de los seguidores, en este caso de los usuarios. Entonces, para mí es fácil porque yo estoy hablando, por ejemplo, de la televisión. En este caso, hablemos solo de televisión. Entonces, hay franjas donde en la franja de la tarde, por ejemplo, Caracol Televisión es una franja dedicada a las señoras, a las amas de casa, que hay unos programas de concursos, entonces la comunicación va directamente dirigida, valga la redundancia, a esas personas, donde yo interactúo con ellas desde el punto de vista del contenido, donde yo más o menos sé qué es lo que está viendo este segmento de la población, pero entonces el segmento de las noticias es totalmente distinto, el segmento de deportes es muy distinto, el segmento de las telenovelas, de los dramatizados y de las series. Entonces vuelvo y desde lo que decía al inicio, es que cada marca, cada presencia debe definir su derrotero a seguir, debe definir sus prácticas, sus maneras de comunicarse, y hay una diferencia abismal generacional. Entonces, quien escucha radio, por ejemplo, en Colombia, en este caso hablamos de Blue Radio, pues tiene unas especificidades distintas a quien lee los diarios en Internet o a quien consume televisión. Si yo identifico ese usuario o esos grupos de usuarios, si yo logro identificar sus prácticas, sus lógicas de consumo, la hora en que me consumen, la forma de consumir, yo puedo definir un lenguaje directo que iría destinado a esos segmentos de la población. Yo creo que la clave está en conocer al usuario. Si yo conozco al usuario, puedo segmentarlo. En mi caso, bueno, voy a contar algo que ocurrió cuando aparecieron los mensajes privados para las fanpages en Facebook. Creo que ahí conocí a muchos de los usuarios analógicos que mencionaba Lore. De pronto inundaban la fanpage con mensajes donde los usuarios pensaban que podían chatear en vivo y no sabían realmente, o sea, se indignaban cuando de pronto mandaban un mensaje y no se lo respondían como en tiempos de Twitter, por ejemplo. Y ahí creo que conocí a muchos que de pronto escribían hola, y era hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y el diálogo era bastante extraño. Por otro lado, eso en cuanto a gente quizá de la edad de mis padres o mayores, que bueno, eso con el tiempo fue cambiando. Por otro lado, otra cosa curiosa que me pasó fue con Tito el Dedo, un personaje de Irán. Me di cuenta que les había gustado mucho a los niños, a los chicos, porque también nuevamente a través de los mensajes privados de Facebook, habían chicos que querían hablar con Tito, y realmente era responderles e interactuar con ellos en un diálogo muy amable, muy tierno, y en el que contaban su día a día. Estoy de acuerdo otra vez con los dos. Y también creo que hay que ser sencillos, hay que ser didácticos, no básicos, pero sí didácticos. Aprieta este botón, tienes que hacerlo con esto, tienes que hacer lo otro, si quieres contestarnos puedes hacerlo de esta forma. Creo que también es un poco educar, es un poco como el trabajo del mundo digital, del social media, educar a los que no lo son.
Bueno, pues se me ocurre en este momento quizá que una de las preocupaciones de los community managers son esos mismos fakes o los trolls. Yo creo que uno tiene que aprender en el trabajo diario a convivir con ellos y a sacarles provecho de últimas. Cuentas importantes de marcas grandes, de marcas en efecto de medios, tienen montones de trolls, ¿no? Además de fakes. Entonces, ¿cómo yo capitalizo esa discusión que se está dando allí? ¿Cómo yo estoy pendiente de esos trolls? Y además doy la vuelta de una forma muy inteligente a las críticas que pueden hacerme o a la mala reputación que quieren hacerme. Yo creo que el community manager debe ir un paso adelante de los trolls para poder frenarlos y para poder capitalizar esa misma discusión en beneficio propio de la marca. En Colombia se han dado muchos casos recientes, el año pasado, antes de finalizar el año, hubo unos casos de algunas marcas donde aparecían como los grandes errores de los community managers, y uno de ellos me pareció absolutamente divertido, donde el tipo con humor, estamos hablando de un community manager de un supermercado de herramientas, ¿no? Una persona que quería jugarle una mala pasada y entonces empezó a trolearlo y él da la vuelta y empieza a generar una discusión en torno a ese troleo. Yo creo que el desafío del community manager es ir un paso más adelante, es frenar a los trolls, es no pelear con los fakes. Si yo tengo un montón de fakes, no pelee con ellos, más bien concerte. Y concerte no quiere decir pagarles, porque hay muchos fakes que quieren que uno les pague dinero, sino hay que ir construyendo de la mano a estas distintas presencias sociales que hay en las redes sociales. Hoy por hoy, por ejemplo, Caracol Televisión, cada que se lanza un producto, se va a lanzar el próximo lunes un concurso, y entonces ese concurso tiene además sus presencias en redes sociales oficiales, pero tiene por lo menos 30 o 40 fakes. Antes yo pensaba en bloquearlos, en pelear con ellos, en denunciarlos. Ahora me doy cuenta que la idea no es pelear con los fakes, que la idea es lograr que haya una interacción y que se conviertan esos fakes en club de fans y no en referencia negativa contra el marca. 100% de acuerdo. Creo que uno de los aprendizajes que tenemos nosotros en el día a día es también desestructurar un poco a las marcas, darle una voz genuina y el implementar el humor o el poder darle una vuelta. Obviamente depende de qué marca sea, hay marcas que se lo pueden permitir, hay marcas que no. Es algo sumamente útil. El tema de los concursos, siempre a la hora de realizar un concurso hay que tener mucho cuidado con el tema de los fakes, también con las bases y condiciones. Sigue habiendo gente detrás de marcas que por ignorancia o por que es más sencillo, que consigan base de datos, sigue realizando concursos que están fuera de la legalidad de Facebook. Eso es algo que un community manager que recién empieza siempre está bueno que se interiorice y que vea qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y que sea creativo dentro de los límites que impone cada red social. Que haya ciertas cosas que no se pueden hacer, lo único que nos indica es que tenemos que ser más innovadores y más creativos dentro de los límites que nos ponen. Creo que es eso, básicamente, lo que a mí me resulta más importante transmitir. Las crisis hay que afrontarlas con honestidad también, hay que afrontarlas con un protocolo previo. Siempre se tiene que tener un protocolo de acción. En cuanto tengas una marca, una empresa, una cuenta, tienes que tener, antes de sacar un tweet, un protocolo de acción de cómo vas a atender una crisis, cómo vas a tener un problema que te surja en ese momento, qué vas a decir, qué puedes decir y qué no puedes decir en términos de legalidad y en términos de la marca, ¿no? Esto es muy importante, tener este protocolo de acción y, como dicen Carlos y ella, o sea, al final es darle la vuelta, aprovechar esas crisis, que sea un poco como, tal vez no puedas llevarla como para mejorar tu imagen o algo así, sino simplemente transparentarlas y decir, ok, tuvimos este problema, tuvimos este error, o el mismo community manager, nos podemos equivocar y postear otras marcas en algún otro momento, es decir, les ofrecemos una disculpa, les aseguramos que vamos a poner atención y no va a volver a pasar, cosas así. Entonces creo que sí es muy importante ser honestos y llevar las cosas a un lado positivo. Yo trato de hacerlo todos los días,
hay muchas quejas en muchos lados, en las cuentas que yo llevo, y trato de llevarlo como a te vamos a atender, vamos a hacerte saber que de verdad nos importa lo que nos estás diciendo y que de verdad vamos a arreglar lo que esté descompuesto o lo que esté mal y vamos a ayudarte. Porque eso siempre es muy bueno, hacer sentir al cliente o al user o al fan o lo que sea. Primero, muchas gracias por la invitación, pero yo quiero dejar clara tres cositas. Uno es, el Community Manager, cuando va a administrar o va a ser la voz de la marca en las redes sociales, debe tener en cuenta algunas cosas que me parecen importantes. Una es un diagnóstico de en qué está la empresa, un diagnóstico de su presencia online de la empresa y un diagnóstico además de lo que significa la empresa, la organización, el interior mismo. Dos, una estrategia. Cada marca debe tener una estrategia. Si no hay estrategia, no hay labor del Community Manager. Si no hay estrategia, no hay Community Management. Es muy importante. Lo tercero es la medición. Todo lo que tiene que ver con KPIs y eso que a veces nos suena rarísimo, ese rollo, ese retorno a la inversión. Y es cómo voy a retornar a la empresa la inversión que está haciendo en mi Community Manager como Community Manager o en mi equipo de Community Management. Entonces, el retorno de la inversión tiene que ser tenido en cuenta desde muchos aspectos, desde muchas aristas, no solamente desde el número de followers o desde el número de fans, es unas KPIs que yo debo definir y que están ahí metidos en mi estrategia. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado acá, mi cuenta en Twitter, @CarlosFrontero, y lo que necesiten o quieran conversar con muchísimo gusto, voy a estar a ustedes. Yo lo que quiero dejar es que no tengan miedo de experimentar, que no tengan miedo de innovar, que está bueno saber qué hacen las marcas en redes sociales, pero los que realmente hacen la diferencia y los que realmente mantienen la interacción con los usuarios son los que se animan a innovar. Y que creo que en parte eso es el desafío que tenemos en el día a día. No importa qué tipo de marca sea, siempre dentro de tu categoría, de tu industria, siempre podés innovar en algo, siempre podés diferenciarte, siempre obviamente manteniendo la línea y la estrategia de la que hablaba Carlos. Bueno, mi Twitter es andie-sa, ANDIE-sa. El Community Manager nunca será, ni debe ser, más grande que la empresa, o que la marca, o que la cuenta. Creo que el Community Manager es quien lleva la voz, quien hace el trabajo. Tendría que ser un poco como detrás de las cortinas. Yo, de hecho, iba a empezar hoy, iba a hacer todo el hangout con esta carita, porque yo soy de la idea que el Community Manager tendría que estar detrás de la cuenta, no enfrente. Y aunque sea el que hace todo el trabajo, pues creo que así funciona. La empresa o la marca es primero antes que nosotros. Yo me despido diciéndole que todos tendrían que ser un buen community manager si le dan voz a la gente, a sus seguidores, a sus fans, si los inspiran y los mueven a crear una comunidad con ustedes. Creo que eso es básico, ¿no? Si los acompañan y si se sienten acompañados por la marca, por la cuenta, ya están del otro lado y todo será mejor para ustedes y tendrán mucho más trabajo y serán serán expertos, como nos dijeron ahora nosotros tres, y entre comillas, y estarán invitados seguramente en estas cosas y yo los estaré viendo y troleándolos. Síganme en Chacho_Álvarez. Bueno, gracias Chacho, gracias Carlos, gracias Andy, gracias a todos los que participaron.